Hola, muy buenas tardes amigos, bienvenidos a otro programa de Libro Abierto. Mi nombre es Roberto Diola-Zábal y esta tarde tengo el gusto de conversar con un amigo mío, con el poeta Luis Cuadros, que acaba de publicar su último poemario, Amarcord. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, gracias Roberto por la invitación. Aquí estamos para conversar un poco. Nos encontramos en la librería Casa Tomada, donde próximamente vas a estar presentando tu libro. Sí, exactamente, gracias nuevamente. Es importante hablar un poco del contenido, de conocer un poco el contexto, para poder invitar a la gente a que venga el próximo jueves 25 a las 7 de la noche. Va a ser la presentación de que es mi sexto poemario, Amarcord, y esperamos pues contar con la asistencia de todo tu público, ¿no? Amarcord, ¿qué significa el título de tu poemario? Amarcord está referido, es un término italiano, a una película de Fellini, de Federico Fellini. Amarcord significa yo recuerdo, pero es un término que a raíz de la película prácticamente Fellini lo inventó. No existía como tal, él creó la palabra. Entonces, lo que se ha interpretado es, porque es parte del dialecto de la zona en la que él vivía, de donde es originario, que es Rimini, ¿no? Y él crea este término para englobar, para contextualizar esta película en la que él hace un recuerdo de su vida de joven, porque él creció en este pueblo, y hace es una película que recuerda, digamos, una época, una etapa de su vida, ¿no? ¿Y cómo se relaciona esto con el contenido de tu poemario? Bueno, justamente a partir de ese nombre y de una etapa de mi vida, porque esta película fue filmada en 1973, y esa fue una época que fue fundamental para mí en la creación o el inicio de mi experiencia en la poesía, ¿no? Conocí a personas como Armando Arteaga, Roger Santibáñez, Luis Lahoz, que llegaban a mi casa, ya ellos mayores que yo era adolescente, y con Armando íbamos mucho a un cine club, que era el cine club del Ministerio de Trabajo, en donde vimos juntos esta película que me marcó, ¿no? Entonces, en este poemario, yo lo que trato de hacer es cerrar una etapa que está referida a todas esas personas que fueron parte importante de mi vida y que me dieron el impulso para yo empezar a escribir y dedicarme por completo ahora a la poesía y a las letras, que es mi pasión, digamos, ¿no? Y dentro de estas experiencias que has tenido con las personas que marcaron tu vida, como bien lo dices, ¿tú podrías definir algún tema central, aparte de la amistad, que sea la médula de tu poemario? Bueno, en realidad este poemario, que es el sexto, como señalaba, es el más personal, pero no necesariamente porque hable de experiencias personales, sino porque he tratado de abordar diferentes temas que tienen que ver con lo que decía Miguel Hernández en algún momento, ¿no? Que son los grandes temas de la vida, que es la vida, el amor, la poesía, ¿no? La muerte también está presente, ¿no? Es un poemario que aborda temas como el tiempo, digamos, hay una imagen muy clara de la película que está en un poema que da el título al libro, que es Amarcord, y luego hay una segunda parte que está dedicado a poetas, algunos que ya fallecieron, como Luis Hernández Camarero, que fue uno de los principales referentes desde que empecé a escribir poesía. Tuve la suerte de tener en mis manos sus cuadernos originales, que los llevó un día a casa de Armando Arteaga, que era su amigo, era más amigo de Lucho Lahoz también, pero todos esos temas se van juntando, se van constituyendo parte de la obra, ¿no? Cuando te pregunten cuándo, cómo y dónde, responde Casa Tomada, librería y café. El lugar perfecto para comenzar el día con una taza de café. Comparte tus mejores momentos en nuestro cálido local
y vive una experiencia única en donde podrás leer tu libro preferido, contar historias, brindar con tus amigos y disfrutar de nuestra cafetería. En Casa Tomada, cada tarde podrás probar las mejores pizzas italianas. Te invitamos a Casa Tomada, Librería y Café. De lunes a sábado hasta las 10 de la noche. Avenida Petituars 3506 San Isidro. Estacionamiento gratuito para autos y bicicletas. Llámanos al 967-888-648. Encuéntranos en redes sociales. Casa Tomada, Librería y Café. Estoy yo estudiando, soy autodidacta, filosofía. Creo que hay mucha relación entre la filosofía y la poesía, van de la mano. Yo he ejercido periodismo por muchos años. En una época estuve muy cercano a los textos de García Márquez, porque él fue un gran narrador de crónicas, un gran cronista, ¿no? En el Perú tenemos al mejor ejemplo y la mejor expresión de eso, que fue Eloy Jáuregui, que ya falleció. Entonces, uno se alimenta de todo, a fin de cuentas, ¿no? Uno se alimenta de la narrativa. Cuando era más joven leía mucha narrativa, ¿no? Yo me acuerdo que empezaba a leer a Guy de Maupassant, tenía autores clásicos de narrativa, Germán Gess, ¿no? Hay mucha, muy buena narrativa, el mismo Cortázar, ¿no? Muy poético, además, prosa poética, ¿no? Hasta el propio Vallejo tiene prosa poética, ¿no? Octavio Paz, entre otros, ¿no? Entonces, mientras uno más lee, encuentra que uno tiene más recursos para poder escribir, ¿no? Tengo la suerte de que ya en los últimos años he retomado lo que debía haber hecho hace mucho tiempo, que era leer. Uno tiene que leer mucho para poder escribir, ¿no? Y uno tiene que entender de dónde vienen los grandes escritores y de dónde vienen las grandes corrientes literarias y lo que sucede en nuestro país y lo que ha venido sucediendo en términos de poesía, hablo, en los últimos años. Y obviamente también la poesía no está al margen de los sucesos históricos sociales, del devenir, ¿no es cierto? Porque somos parte de una sociedad llena de conflictos no resueltos, ¿no? Pero lo que en algún momento, lo que se llamó que para mí fue una falsa dicotopía entre poesía social y poesía pura, que luego después se sintetizó, porque la poesía abarca todo, sí permite que uno pueda recoger en su obra todo tipo de elementos, ¿no? Desde las cosas muy cotidianas hasta las cosas más profundas, o a partir de las cosas cotidianas, cómo uno llega a las cosas más profundas. Por ejemplo, si hablamos del tiempo, uno puede profundizar en lo que es el tiempo a través de una serie de figuras literarias, pero además con un contenido filosófico, ¿no? Entonces es un poco lo que yo estoy empezando a trabajar como parte de mi propuesta poética, ¿no? Nosotros nos conocimos durante el 50 aniversario de la revista Auki, ¿no? Exacto. Eras tú más joven, me contaste cuál fue tu relación con ese grupo de poetas. Entonces, tú eres un personaje que ha estado vinculado a la poesía, digamos, desde los 70s, ¿no? Sí, Digamos, bueno, claro, yo era muy joven cuando empecé a escribir, tenía 14, 15 años, ¿no? Pero estabas muy cerca ya de los que estaban haciendo poesía, ¿no? Participabas en recitales, y por eso me gustaría conocer tu opinión sobre cómo crees que está la poesía hoy en el Perú. Bueno, yo creo que antes de hablar de la poesía peruana sería bueno mencionar la poesía en general, ¿no? Y yo suscribo mucho las palabras de Roberto Juarros, quien dice que para el poeta lo principal es la palabra, ¿no es cierto? Lo principal es, digamos, el trabajo poético, ¿no? La máxima expresión para un poeta es el trabajo que tiene que hacer, el compromiso que tiene con la palabra y con las imágenes y con el texto poético, ¿no? Entonces, la principal labor del poeta está ahí. O sea, si uno no trabaja su material, no trabaja a profundidad lo que quiere decir y las imágenes que quiere brindar a través de su poesía, entonces el resultado de su trabajo no puede ser expresivo, pero no va a ser necesariamente el mejor, ¿no? Es inevitable, no hay forma de sustraerse de los acontecimientos no solo del país, sino del mundo. Yo tengo un poema referido a Gaza, por ejemplo, en el que yo creo en lo personal de que se está produciendo un genocidio
de parte del Estado de Israel contra el pueblo palestino. Y eso me suscitó un poema concreto del dolor que me significa, pero no es un tema para mí político, es un tema humano. Entonces hay que distinguir los temas que tienen que ver con políticas propiamente, de gobiernos, ¿no es cierto?, y estados, de los temas que tienen que ver con la humanidad. Y esto es algo que se trabaja y se hace en la poesía desde siempre, ¿no? Si podemos, como mencioné hace un rato, a Miguel Hernández, por ejemplo, o Antonio Machado, como murió, o como murió Federico García Lorca. Entonces, la poesía tiene un compromiso en principio, yo creo, con la humanidad, con la propia poesía, con la palabra, pero además con la humanidad, ¿no es cierto? Entonces, visto en esa, digamos, perspectiva o en esa óptica, hay esfuerzos de muchos grupos y poetas en el país, congregan, convocan encuentros internacionales, nacionales de poesía. Yo creo que todos son válidos, cada quien desde su punto de vista. Como hay un viejo dicho que dice, cada poeta defiende su metro cuadrado, ¿no? Entonces, todos tienen derecho a la palabra, todos tienen derecho a los espacios, ¿no? Sin embargo, no hay movimientos poéticos como los hubo hasta la época de Horacero, ¿no? El mismo Cloaca u otros que se generaron después, que hayan asumido un compromiso o un papel claro con respecto a acontecimientos literarios, históricos, al devenir de la sociedad peruana puntualmente, ¿no? Lo que tenemos es grupos pequeños de gente que escribe, grupos que son colectividades, pero que no tienen no han desarrollado mayormente una propuesta con un fundamento teórico con respecto a las nuevas líneas que podría tener la poesía para el siglo XXI, por ejemplo, ¿no? Yo creo que todavía... Bueno, yo creo que nos hemos quedado todavía atrapados en el siglo XX, ¿no? O sea, todavía no hemos terminado de procesar las disyuntivas, las polémicas, las discusiones que hubieron en la década de 70, 80, ¿no? Es cierto que a partir del 90 yo me dediqué a la actividad privada, entonces estuve lejos de la actividad poética, entonces me perdí buena parte de esa discusión, para ser honesto, ¿no? Pero ahora que yo estoy dedicado íntegramente a escribir y a leer, encuentro eso, ¿no? ¿A qué se debe? A que se han perdido los espacios de debate público, y eso no sucede solo en la poesía. Si recuerdas, en el periodismo de donde venimos, también nosotros, habían grandes programas con grandes entrevistadores que han desaparecido. Lo mismo sucedió en la poesía, porque además la poesía, como la cultura en general, siempre ha sido el último escalafón, el último, como se dice, lugar común, la última rueda, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es impulsar espacios de debate, de conversación, de discusión, de análisis, para justamente entender a qué se debe eso y por qué es que no se han generado nuevos movimientos o no hay propuestas, digamos, que logren encontrar una línea única, digamos, en toda la historia de la poesía y de la literatura peruana. Hay grandes escritores que han dejado huella con respecto a eso, ¿no es cierto? Pero falta más estudio, ¿no? O sea, lo que falta es la academia, ¿no? Yo no he estudiado literatura, yo soy autodidacta con relación a los temas que tienen que ver con la poesía, soy completamente autodidacta, pero existe en las universidades, ¿no es cierto?, que eso deberían de ser la vanguardia, ¿no? Y entonces no hay espacios que permitan articular todas esas expresiones y generar debates para poder hacer propuestas nuevas que consoliden el trabajo poético o las propuestas de los poetas de cara al siglo XXI, ¿no? Sucede que hay mucha gente que utiliza los espacios, yo de hecho lo hago también, para tratar de generar más lectores, de que haya gente que se interese por la poesía. Yo, por ejemplo, en mi Facebook publico pura poesía, pero luego fui descubriendo que lo más importante para mí es leer y escribir, ¿no? Entonces, hay mucha gente que se dedica a solamente postear,
¿no es cierto? Pero eso no ha generado un público que haya crecido en términos de público objetivo con relación a las actividades poéticas, ¿no? O sea, todavía sigue siendo un segmento muy... Porque las herramientas están, yo creo que las redes sociales tienen herramientas muy buenas. ¿No será que este mundo virtual ya está absorbiendo casi por completo el real? Porque me imagino, tú eres muy activo en tu Facebook y subes poesía tuya, poesía de otros. Así es. Si no lo tuvieras, ¿dónde lo harías? Bueno, cada red tiene su propio formato, ¿no? ¿Buscarías un espacio, un lugar donde reunirte? Bueno, de hecho, yo estoy feliz con Casa Tomada. Claro, pero... Discúlpame que te haga la publicidad, pero los invito a todos a que vengan, porque es un espacio, así como el tuyo, hay otros espacios, pero está en quienes convocan también, ¿no? Está en quienes se organizan y hacen las actividades, ¿no? Y bueno, lamentablemente el público asiste poco a este tipo de actividades. Ahora, la oferta ha aumentado, pero no todo lo que se publica y que se dice las cosas claras es bueno. Yo no digo de que lo que yo hago sea bueno, ojo, yo soy muy autocrítico con las cosas que escribo, y no porque tenga 6 poemarios significa de que tenga una carrera, entre comillas, en el campo poético, mucho menos. Recién creo que con Amarcord he encontrado, recién empezando a encontrar mi propio lenguaje. Entonces, ¿qué estoy diciendo? De que el trabajo poético requiere mucho, valga la redundancia, trabajo, ¿no? Yo miro la agenda de poesía, porque hay agendas de poesía de la ciudad, y miro que todos los días hay una presentación diferente. Hay una cantidad de gente, ¿no? Una vez leí en Facebook que alguien posteó algo que decía que en el Perú, donde uno levanta una piedra, encuentra un poeta. Entonces, ¿no? Pero ¿es eso real? ¿Realmente esa gente hace poesía? ¿O quién dice lo que es poesía o no es poesía? ¿Qué es el canon poético? ¿Qué es el anticanon? O sea, ¿quiénes son los que dicen esto es poesía y todo lo demás no lo es? Entonces, ahí es donde vuelvo al tema de la necesidad de debates, de espacios, ¿no? Y por ejemplo, eso es algo que hay que aprovechar espacios como el tuyo para organizar actividades a ese nivel, con gente con opiniones diferentes, divergentes, porque de ese diálogo es donde van a salir las mejores ideas, y no necesariamente una propuesta final, porque siempre va a haber muchas, pero y otra cosa es que yo pensé que yo me alejé mucho de todo el tema de la poesía por los círculos, por las argollas literarias, ¿no? Yo estaba cerca a un grupo de poetas que me interesaba, que los he visto, cómo vivían, era una efervescencia, además en la década del 70, era toda una efervescencia, o sea, fue una década para mí importantísima en todos los niveles, ¿no? Pero luego de eso siempre han habido pues estos grupitos, ¿no? Todos se sienten los mejores poetas, ¿no? O sea, nosotros somos los poetas, ¿no? O sea, yo veo posts de gente que dice, acá estamos, estos son, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando yo organicé lo de Auki, tenía un sentido porque eran 50 años de una publicación que marcó puso un hito en la literatura y en la poesía peruana, ¿no es cierto? Entonces son poetas que tienen una trayectoria, ¿no? Y tienen un peso literario, ¿no? Pero han sido reconocidos. Son reconocidos por las grandes antologías o los grandes críticos literarios. Entonces, cada quien, las antologías, ahora cualquiera hace una antología, o sea, cualquier persona hace una antología, cualquier persona presenta una antología, y entonces a lo que me refiero es a la rigurosidad, ¿no? La rigurosidad. Y las redes sociales yo creo que pueden ayudar mucho en esta labor, pero sabiendo manejar las herramientas que te brindan, ¿no? No olvidemos también que las redes sociales tienen otra función, que es la de hacer de que la gente no piense. Entonces es difícil en un espacio en el que tienes unas plataformas que no quieren que pienses, porque para eso han sido creadas, para que no pienses y para ser tú parte de un sistema de consumo, ser tú una herramienta, y para hacer dinero con tus gustos y con tu información y con tus creencias, ¿no es cierto? Entonces es difícil entrar en un espacio así con temas que son tan delicados o debieran de serlo tan profundos como la poesía, ¿no? Yo creo que el principal filtro es el tiempo.
para cualquier libro, ¿no? Mantenerse en el tiempo. Bueno, mantener el trabajo. Y luego, por ejemplo, yo, en lo personal, yo te puedo decir de que yo, después de este poemario, no voy a volver a publicar en un buen tiempo porque quiero dedicarme a trabajar, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y lamentablemente también las redes se distraen de eso, ¿no? Yo estaba en una época más enfocado en postear que en leer y trabajar mi material. Entonces ahora lo que tengo que hacer es cambiar esa dinámica, ¿no? Claro. Y bueno, para concluir, ¿cómo te gustaría que la gente recuerde tu poesía? Bueno, eso es inevitablemente los poetas y los artistas en general tenemos un ego que es una pelea constante, ¿no? Contra la que hay que pelear constantemente, incluso para que no salga en el material que uno produce, ¿no? Yo creo de que, yo siempre he dicho, si es que alguien logra conservar alguno de mis libros en alguna biblioteca pública, ¿no es cierto? Porque finalmente todos vamos a pasar, pero los libros quedarán en los espacios públicos, ¿no? Yo creo de que si eso se logra conservar, espero que alguien reconozca que pusimos lo mejor que podíamos dar de nosotros para dejar una huella en la historia de la poesía del país, ¿no? Pero ese es un largo camino por recorrer. Es un largo camino por recorrer, ¿no? Y el reconocimiento a veces no llega cuando los grandes poetas están en vida. De eso tenemos mucha historia. Grandes poetas, empezando por Vallejo, fue reconocido muchos años después, ¿no es cierto? Y cuando estuvieron en vida y pasaron carencias y problemas, nadie les dio la mano. Y eso sucede también actualmente, ¿no? Con muchos poetas que se han ido porque no tienen ese reconocimiento, que en principio debería de ser de parte de las instituciones públicas, como es el propio Estado, ¿no? O sea, deberían de tener... hay poetas que viven con las justas, para ser claros, ¿no? Porque no están enlazados al sistema de producción, digamos, a trabajos, no han sido absorbidos completamente por el mercado, digamos, ¿no? Entonces es muy difícil dedicarte a leer y escribir cuando no tienes ingresos, cuando no tienes un PAN para hablar las cosas claras y cuando no tienes un Estado que reconozca la labor que realizan esas personas, no solo en el campo de la poesía, sino del arte y de la cultura en general, ¿no? Bueno, quiero agradecerte, Luis, por haber estado con nosotros en el programa. Mil gracias y volveremos a estar. Sí, gracias. Gracias.